Profe, tiene desactivado su micrófono. Ok. Jóvenes, ahora sí. Sí, Sí, ya profe. lo escuchamos. A ver, miren. Profe. Miren, no sé qué pasó con los videos, creo que están un poco pesaditos, pero la intención es que vieran las podas en árboles ya grandes de edad y de altura, podas mecanizadas, y se dieran cuenta que muchas veces cuenta mucho el valor del técnico para bajar árboles de 18 o 20 metros de altura, como lo hablan en los videos. Y también la implementación de la poda mecanizada en México, que en un ratito les hace un tiradero y que les puede dejar los árboles de esa altura que les acabo de mencionar en unos 6 metros más o menos de altura, y a partir de ahí empezar a controlarles el vigor a las plantas. También había algunos videos en el Mango Kent sobre las podas de formación, de la importancia de empezarlos estructurando, definiéndoles su arquitectura desde un inicio y controlándoles el vigor año con año. Allí hablaban de que se podían implementar 2, 3 o más podas al año. ¿Qué quiere decir? Que mínimo estamos quitando los flujos de crecimiento que se tienen y continuamente estamos bajando el porte del árbol. En los mangos yo les comentaba un principio del curso que es muy fácil podarlos y es muy fácil dimensionar la intensidad de poda porque está enmarcado por nudos y por, bueno, lo que se le conoce en los mangos como intercalación y como unidad intercalar, que ahorita más adelantito lo vamos a ver, para que cuando tenga la oportunidad de enviarles o presentarles nuevamente estos videos sobre poda, muchos de ustedes se den una idea y psicológicamente se vayan preparando. Existen muchas plantaciones de mango con un porte considerable. Hablemos de los 15 metros de altura, en los cuales a algunos de ustedes les va a tocar tomar la decisión de rejuvenecerlos y pues que se den una idea y que también pues, sean capaces de convencer al productor de implementar ese tipo de podas para beneficio tanto del árbol como del productor al volver a formar el árbol y tener de manera más accesible la fruta. No sé si con los dos grupos ya habíamos llegado hasta aquí. Sí, profe, con el sexto uno, ya llegamos al esquema de desarrollo y crecimiento. Ya. Y con el sexto 2. También, profe. Ok, miren. Yo les voy a mostrar, no sé si todo esto ya lo vimos y por allí alguien preguntaba, ¿no? Sobre la poliembrionía, que si se podían, en una semilla podían emerger todos los embriones que tuviera. Sí, sí pueden. Sí. Que al final ustedes podrán tomar la decisión si los separan o se quedan nada más con el origen cigótico o con alguno de los poliembriónicos, porque recordemos que las plantaciones generalmente establecemos una planta para formar un tallo y no queremos ver muchos tallos en un mismo sitio o cepa. Pero vean, miren, generalmente el inicio de las plantaciones las partimos de planta proveniente de vivero. Y si habláramos exclusivamente de una planta que aún no le injertamos y que es básicamente la semilla, si ustedes se fijan en los esquemas que están en negro, llevamos la planta, la establecemos, le apretamos bien el sustrato ahí en la cepa para que no haya aireación, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Podemos hacerlo inmediatamente el despunte o quitarle la yema apical para evitar que se siga elongando, que siga creciendo nada más como una simple vara
le tumbamos la yema terminal, que puede ser inmediatamente o puede ser al mes, dependiendo de que si no se nos olvidó o el estatus de la planta. Pero supongamos que se le hicimos inmediatamente. Luego, ¿qué esperamos, jóvenes? Miren, esperamos que broten las yemas axilares al sacarlas de la condición de paraletargo debido a la dominancia apical que eliminamos. Entonces brotan las axilares y empezamos a formar las ramas que le llamamos esqueléticas o estructurales. Ustedes pueden aquí definir desde este momento, en el segundo esquemita, donde está la horqueta, desde allí ustedes ya están pensando también en establecer un sistema de conducción, que a lo mejor ya se los mencionaron, y hablamos que existen en términos generales en la fruticultura, de sistemas basados, por ejemplo, en el vaso, en un vaso modificado, en un líder central, en un líder central modificado, en fuseto, en ipsolón, ¿sí? El sistema, ¿cuál sería el otro? Palmeta, ¿sí? Lincoln, etcétera, etcétera. Pero ustedes desde aquí lo están definiendo y muchos de ustedes dirán, bueno, pues así como nada más tiene dos horquetitas y en la etapa inicial pareciese que lo estamos orientando en un palmeta o en un ipsolón. Pero no, ustedes también los mangos los pueden formar en vaso, ¿sí? Y con el tiempo los pueden formar en pirámide también, pirámides irregulares. Y ustedes desde aquí ya están pensando qué sistema definir. Van a ver que en los mangos existe, o muchos de ellos están en vaso, ¿sí? Que a veces no los podemos formar tanto en líder central, porque no lo conservan. Pero luego sí hay en pirámides regulares, etcétera, etcétera. Pero vean, miren, aquí nosotros ya definimos, o se definió en este esquema, dos ramas esqueléticas, ¿sí? Pero desde aquí estamos hablando de un flujo de crecimiento. Luego en el siguiente esquema, cada una de estas ramas estructurales emitió, aquí tenemos 4 brotes, y aquí podemos decir que ya van 2 flujos de crecimiento. Luego en el tercer esquema, cada uno de ellos también emitió brotes entre 2, 3, 4. Y aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de un árbol en el cual lo dejamos o lo estamos dejando libremente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se ubican en la parte terminal de cada una de estas líneas, simularían que allí terminó el crecimiento, pero luego cada una de estas emitiría 2, 3, 4 o más brotes. Y en poco tiempo tendríamos un árbol que pareciese en su estructura un huizache, sin un crecimiento ordenado. Y en su interior estaría formando una masa muy densa de follaje, que con el tiempo y con las condiciones que se presenten, si es de alta precipitación, favorecería mucho la presencia de enfermedades. Por eso a veces decimos la importancia de la poda en estas condiciones para favorecer el cambio de los microclimas al interior de los árboles y disminuir la probabilidad de incidencia de enfermedades. En los mangos hablamos de la principal y conocida como antragnosis. Esto sería una condición de trópico donde los árboles tienen 3 flujos de crecimiento vegetativo por año y principalmente uno de floración. Aunque en algunos casos se habla, y para el cultivar ataulfo, que puede tener 2 floraciones por año. Pero en condiciones de trópico y de esta manera, y por año tendrían 3 flujos de crecimiento vegetativo. Ahora imagínense que en ningún momento, y como se hacía de antaño, fuéramos a darles, aunque sea una ligera poda, a esta forma de crecimiento. En poco tiempo tenemos árboles muy altos, muy densos en follaje, y se harían
precozmente poco productivos. Entonces ustedes también aquí ponen una ventaja de la poda, es rejuvenecer continuamente la planta para prolongar la vida productiva de la misma, hacerlos más longevos, porque si los dejamos ir así, precozmente se van a volver improductivos. Ahora vean este otro esquema, miren, para condiciones de subtrópico. Si ustedes se fijan, partimos también de una plantita a la cual le tumbamos, la establecimos y le quitamos la dominancia apical. Emitió de manera muy similar la brotación de las yemas axilares, pero ahora vean, nada más tiene dos flujos de crecimiento vegetativo. La diferencia en cuanto a condiciones es un flujo de crecimiento vegetativo, menos en condiciones de trópico. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí alguna duda? A ver, Cristian. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí, Cristian? No, profesor, todo bien. Gracias. A ver, jóvenes. Vean, aquí en ambas condiciones, subtrópico y eutrópico, estamos hablando de un simple año de crecimiento. ¿Sí? Es un año. Ahora ustedes proyecten con el tiempo el segundo año sin poda, el tercer año sin poda, y pónganse en su mente cómo quedarían los arbolitos a los 3 años de crecimiento sin que lo modifiquemos en su estructura. Eso les va a dar una idea del cómo crecen las plantas de mango. Ahora vean, miren, aquí tendrían un reflejo del cómo estaría una planta de mango. Póngale a 2 años de crecimiento. Y darse una idea si es necesario desde este momento o anticipadamente empezar a formarlos. A ver, miren, aquí tienen en esta ramita, si ustedes se fijan, tienen el primer flujo de crecimiento, unidad intercalar, segundo flujo de crecimiento, tercer flujo de crecimiento. Y aquí dice que el crecimiento de los árboles de mango tiende a ser periódico debido a que el crecimiento de los brotes se da en etapas alternadas con periodos de reposo. Miren, aquí donde están los ovalitos negros, generalmente nosotros lo conocemos como nudo, y la parte que está entre los círculos negros lo conocemos como entrenudo. En el caso de los mangos, aquí donde está el nudo, que a veces lo ubicamos porque hay un grupito de yemas aquí muy cerquitas, aglutinadas. A este lo conocemos como intercalación. Y al crecimiento que existe de un nudo a otro, lo conocemos como unidad intercalar. Si yo les preguntara, y en base a lo que les dije hace ratito, este tipo de crecimiento, ¿a qué condición de trópico o subtrópico corresponde? Trópico. A trópico. ¿Por qué? Porque hay 3 flujos de crecimiento. Excelente, joven. Perfecto.
A ver, miren. Cada una de las etapas de crecimiento se le conoce como unidad intercalar o flujo de crecimiento. A cada periodo de reposo se le denomina intercalación. En función de las condiciones de crecimiento, ambiente y manejo, esta unidad intercalar termina en un brote diferenciado o inflorescencia. A ver, jóvenes, aquí cómo terminó, ¿en un brote diferenciado o en inflorescencia? En un brote vegetativo. Excelente. Y rápido lo vieron porque no le ven el tirso o la panícula, ¿no? Los flujos de crecimiento o unidades intercalares comienzan cuando las temperaturas se elevan por encima de los 20 grados centígrados y las precipitaciones son más frecuentes, generando una mayor humedad en el ambiente. A ver, jóvenes, miren, más adelante mostramos estructuras de manera similar, miren. Primera intercalación, segunda intercalación, y aquí ustedes van viendo que las hojas cada vez se acercan o están a una distancia más cerca que las hojas inferiores. Pero aquí donde marca la flecha, ahí está un nudo, ¿sí? Una intercalación. Y luego acá está otra intercalación. Póngale atención a esas intercalaciones, jóvenes. Porque ustedes esto es lo que ven de manera muy clara en el crecimiento de los mangos. Ustedes pueden implementar la poda por encima del nudo o de la intercalación y por abajo. Ahorita van a ver la importancia de eso. Yo decía al inicio de la clase que en condiciones de trópico sí, se tiene un crecimiento más que en condiciones de subtrópico. Por eso aquí dice que el árbol de mango presenta flujos o episodios de crecimiento más numerosos en condiciones de trópico que comparado con las de subtrópico. Ojo, en las regiones tropicales, este crecimiento se rige principalmente por las variaciones en la disponibilidad de agua en el suelo, mientras que en el subtrópico es regido básicamente por los cambios de la temperatura. En general, en cada ciclo anual de cultivo se dan varios episodios de crecimiento vegetativo y uno de crecimiento reproductivo, en términos muy, pero muy generales. Así los ven, jóvenes, miren, también. La importancia es que tanto el desarrollo vegetativo como reproductivo solo ocurren solo en flujos maduros. Ok. A ver, miren aquí, jóvenes. Nos regresamos. A ver, ustedes en ambas condiciones pueden ver marcados la unidad intercalar y los nudos. Fíjense, si ustedes se ponen en cualquiera de los esquemas y están pensando simplemente en despuntar, se van al último flujo de crecimiento, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Miren, jóvenes. Generalmente en los mangos, esperamos en condiciones de trópico que aparezca el segundo flujo. Y luego ese segundo flujo lo podemos despuntar. ¿Para qué creen que despuntemos el segundo flujo? En condiciones de trópico, que sería el esquema más a la derecha, viéndolo de frente. ¿Por qué creen que tendríamos que despuntar el segundo flujo?
¿Qué se les ocurre? Profe, bueno, estoy levantando la mano. A ver, Antonio. Despuntamos el segundo flujo porque se supone que la floración se da en flujos maduros de crecimiento. Y el tercero, pues todavía no está tan maduro. No. Profe, Mande. ¿Quién? Marco, Marco Vivar. eh, A ver, se hace Marco. Ajá, sí. Sí, lo escucho. Clarito. ¿Me podría repetir la pregunta? A ver, mire, joven. La pregunta es, ¿por qué vamos a despuntar el segundo flujo? Ah, sí. Pues se despunta el segundo flujo porque para estimular la brotación de las yemas laterales, porque el tercer flujo ya no, digamos, apenas va creciendo. Bueno, eso es lo que yo veo. Ok. A ver, usted ya se anda acercando. ¿Quién más? Yo, profe, ¿Quién yo? Pacheco Leal. Ande, Pacheco. Usted siempre participa, Pacheco, échele. Creo que, bueno, pensaría que es para restarle vigor al tercer flujo y favorecer, en la diapositiva anterior decía que existe antagonismo, entonces favorecer la aparición de una yema reproductiva en vez de más vegetativas. Mm, no, bueno, alguien le dio por aquí al punto clave. Si se supone que lo despuntamos y dejamos yemas axilares a este brote que aparentemente fue el terminal, pero que todavía no completa los 3 flujos de crecimiento en condiciones de trópico. Ahí les va, miren, jóvenes. Generalmente, si nosotros despuntamos el segundo flujo, vamos a esperar que estas yemas axilares sean las del tercero. ¿Sí o no? Se va a dar la brotación del tercer flujo de crecimiento. ¿Va? ¿Y qué pasaría si al despuntarlos promovemos que se forme 1, 2 o 3 brotes axilares terminales y que ya estamos hablando en la condición de producción? ¿Qué hicimos? Incrementamos el número de brotes terminales y en consecuencia también incrementamos el número de brotes que pueda diferenciar a una inflorescencia. Ojo, ¿qué hicimos también? Miren, ustedes pueden despuntar el segundo flujo y todos los otros brotes los despuntan también en esa misma condición. ¿Y qué hicieron en forma general en todo el árbol? Sincronizar la última brotación o el último flujo de crecimiento. Ojo, llevan con la poda de despunte y en árboles en producción, incrementar el número de brotes terminales a producción, sincronizar la brotación. ¿Qué más le pueden ver de ventaja a esa poda de despuntes, joven? Y va a soportar. ¿Quién levanta la mano? No, Tapia. ¿Maldonado Tapia? Sí. Podría ser porque la rama lleva cierto vigor y crece muy larga. Y aparte de que va a tardar mucho tiempo en dar otra vez, pues no soportaría tanto el número de frutos. Sí, puede ser. Pero a ver, fíjese,
aquí estamos hablando de plantas que estamos manejando todavía sin retardantes del crecimiento, ¿no? Que a lo mejor usted puede decir, a ver, yo no quiero que mis flujos sean tan largos. Y esa era una parte de los videos donde hacen aplicaciones de PVZ y tienen flujos de crecimiento bien cortitos. Pero sí puede influir en esas condiciones. Disminuir carga, pero le conviene desde el punto de vista del manejo. Pues sería mucho manejo. Sí. A ver, pero miren, fíjense aquí, jóvenes, fíjense. Si ustedes consideran el crecimiento normal así como está en el esquema, ustedes esperarían que el último flujo ya diferenciaría a una inflorescencia o continuaría con el crecimiento, ¿no? Aquí el esquema nos muestra que el último flujo fue de crecimiento. Pero ¿qué pasaría aquí en el despunte del segundo flujo? Que puede aparecer nuevamente un solo brote, o pueden aparecer dos, o pueden aparecer tres, y de esos tres, al menos uno ya se fuera a tirso. Tendrían una mayor probabilidad de que uno de los brotes axilares después del despunte se diferencie a tirso. Aquí ya no tendrían esa posibilidad porque el brote terminal y el que ustedes van a someter a maduración y a las aplicaciones de lo que ustedes quieran ya diferenció a crecimiento. Pero imagínense, ahora sí ustedes despuntan y despuntan la periferia del árbol e incrementan el número de brotes terminales a reproductivos. ¿Qué tienen pensado? Pues que se va a incrementar también de manera significativa la producción, ¿no? Ahora, fíjense aquí, esto es la parte terminal y este es el último año de crecimiento que ustedes ven. Imagínense que ustedes quieran despuntar el tercer flujo. ¿Para qué los despuntarían el tercer flujo, joven? Si ya en condiciones de trópico ya no va a haber un tercer flujo de crecimiento. ¿Qué pasaría ahí? A ver, Delgadillo, ¿qué pasaría si lo haces así? A ver, repítame la pregunta, profe, porque se me está cortando esto. A ver, mire, joven, si me logro escuchar bien, en condiciones de trópico, usted deja que el árbol tenga los tres flujos de crecimiento vegetativo y luego le da por despuntar el tercer flujo. ¿Por qué lo haría? Para promover la brotación de las yemas axilares y así en las yemas axilares pueda haber un tirso. Sí, pero usted lo hizo ya en el tercer flujo. Ya el árbol ya definió sus tres flujos de crecimiento. Entonces no sabría. A ver, la única explicación aquí es que en este año o en ese año ustedes no quieran que el árbol produzca. Por X condición que ustedes tengan en mente. A lo mejor ven el árbol muy débil, a lo mejor no lo ven bien conformado, a lo mejor le quieren dar otro ciclo de crecimiento, sí. Pero
Ojo, jóvenes, en árboles en producción y cuando el árbol ya definió sus 3 flujos de crecimiento, ya déjenlo así. Y pónganse en mente que en trópico ustedes tendrían que pensar en el segundo flujo de crecimiento para despuntarlo. Y como objetivo de la poda de despuntes, incrementar el número de brotes terminales a producción, sincronizar la brotación o la floración para tener una cosecha más o menos homogénea en cuanto a crecimiento y desarrollo de los frutos. Además, ¿qué hacen o qué otra ventaja tiene la poda de despunte? Fíjense, hay brotaciones asincrónicas en los árboles de mango, que son brotaciones anticipadas y que mediante la poda de despuntes ustedes eliminan esa condición y vuelven a someter el resto de las yemas ubicadas en las ramas terminales a una condición muy homogénea de brotación. También eso lo pueden aplicar con podas de despunte. Ahora, se los expliqué o medianamente intenté explicárselos en una condición de trópico, pero ahora, ¿qué pasaría en una condición de subtrópico? ¿Cuál flujo despuntarían o le aplicarían podas de despunte? Si nada más tiene 2. El primero, profe. El primero. Excelente, joven. Usted lo que brota y vámonos. ¿Para qué? Para incrementar el número de brotes terminales a producción, pero definido por el segundo. Ejemplo, ustedes dejan que emita el primer flujo, luego lo despuntan y dejan 1, 2 yemas axilares que van a brotar y serían terminales, y esas serían las que se irían a producción. A ver, joven, hasta ahí y nada más en esa forma de crecimiento de los árboles. ¿Tienen alguna duda? Esos 2 conceptos que allí están definidos y que ustedes lo pueden entender, pues necesitan tenerlos bien presentes para la implementación de la poda. Miren, jóvenes, ustedes van a encontrar en algunos libros, sobre todo manuales de poda de Davenport, ¿sí? Donde habla de la importancia de la implementación de la poda por arriba del nudo, ¿sí? O por abajo del nudo, o de la intercalación. Nosotros le vamos a llamar intercalación. A ver, miren, hay alguna diferencia en cuanto al número de brotes que pueden emerger cuando lo hacen por abajo de la intercalación y cuando lo hacen por arriba. Este personaje menciona que cuando lo hacen por encima de la intercalación, pueden salir 4, 5, 6, hasta 10 brotes terminales. En cambio, cuando lo hacen por abajo, pueden tener 1, 2, 3, hasta 4 brotes. ¿Qué es más recomendable, jóvenes? ¿Que poden por encima de la intercalación o por abajo? Escucho comentarios. Por encima. Por abajo, profe. Ya Por tenemos. encima. Ya. Por abajo. A ver, vamos empatados. 2-2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, ¿quién dijo por encima? Yo, profe. A ver, justifíquemelo, pelado. Porque se tendrían muchos brotes
y ya después posiblemente haría un raleo, seleccionando, dependiendo de las características que uno desee, seleccionaría brotes Pero para fíjese, hacerle un raleo. usted le está con pleno conocimiento de esa desventaja. Usted está haciendo dos labores que si lo ve por costos de mano de obra, se incrementaría, ¿no? Porque usted lo haría por encima, esperaría que se den la brotación, tiene muchísimos y luego hay que tumbarlos. ¿Sí eso es lo que me dice? Sí, Sí. ¿Le conviene? viéndolo de esa forma, no. Ahora, se lo voy a poner de otra manera, joven. Y no es que le esté dando la razón todavía a los de por debajo. Pero imagínese que tenga seis brotes y que los 6 brotes diferencien a tirso y que en cada tirso no tenga tantos frutos, pero póngale unos 8 o 10. ¿Cómo sería el crecimiento de esos frutos si se lo pone de manera pareja a todo el árbol? No crecerían tanto. Ok, ahora, ¿cómo le gustaría que fuera el consumo de fotoasimilados? Sería Y elevado. ándele, y en consecuencia, ¿cómo terminaría el árbol ese ciclo de producción? Tendría mucha producción, pero con frutos pequeños. Y si es alternante, Al siguiente año no daría muchos frutos. o tendría que darle una tunda en poda para balancear. Ahora eso, fíjese, hay productores y casi la mayoría en México les gusta más la cantidad que la calidad, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Quién contestó? Eso es muy cierto, jóvenes. Yo no digo que en la totalidad, pero sí hay un alto porcentaje de productores y en el caso de fruticultura, que sí prefieren cantidad en lugar de calidad. ¿Y por qué? Porque muchas veces no tienen asegurado la comercialización y se basa principalmente por intermediario. Y la otra, pues es que no les hemos inculcado que la calidad para defender el precio del fruto es más importante que la cantidad. Y también veámoslo por el desgaste del árbol. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos por debajo y simplemente emite uno nuevamente o emite 2? Comparado con 6, estamos pensando que con el mismo o con la misma nutrición, tanto edáfica, foliar y todo eso, tengamos menos frutos, pero de mejor tamaño. Tengamos menos frutos, pero a lo mejor con mejor pigmentación. Eso sí, pues también hay que sumarle factores como la presencia de plagas, presencia de enfermedades, pero si lo ponemos bajo la misma condición de manejo, pensaríamos que en aquellos donde tenemos, ahora sí, menos brotes terminales por efecto de la poda, ya sea por arriba o por abajo de la intercalación, se refleje en la calidad del fruto. Y van a encontrar que muchos autores sugieren hacer la poda por debajo de la intercalación. Que si incrementan o mantienen el número de brotes terminales, sí, pero en la mayoría de las ocasiones se incrementa. Así es que ustedes por ahí podrán echarle cálculos. Ahora miren, jóvenes, si ustedes ven
en ambas condiciones tienen bien marcados los crecimientos por esos nudos. ¿Sí? Ustedes pueden definir si tumban simplemente todo el año de crecimiento, o le tumban nada más, o le podan nada más el último flujo, le tumban 2 flujos, le tumban los 3, o se van hasta el otro, al anterior, del año anterior, y pueden tumbarlos casi marcadamente en el árbol. Y entonces, si ustedes realizan podas frecuentes y cada año en condiciones de trópico tumban 2 flujos de crecimiento, ¿qué están haciendo con el árbol, joven? Controlarle altura. Y si a eso le ponen un poquito de poda de formación, ¿qué tipo de árboles tendrían? Altotes, intermedios, bajitos, bien abiertos, bien productivos, con buena calidad de fruta. ¿O qué, jóvenes? Profe, serían árboles de tamaño medio, pero si no realizamos podas de los flujos, por ejemplo, si cortamos al final del flujo 1, en el flujo 2 y flujo 3 van a crecer más ramas en en esa rama que cortamos. Y entonces, si no lo controlamos, vamos a provocar que haya un microclima dentro de la copa del árbol y también puede propiciar enfermedades, ¿no? Eso sí, joven, eso nadie se lo va a negar. Pero miren, la intención de mostrarles esto es que ustedes se den una idea que si no le controlan el vigor a las plantas y tienen conocimiento que por año al menos tienen 2 flujos de crecimiento, pues prácticamente ustedes están mandando o están pensando en obtener una planta de un porte alto en un tiempo relativamente corto. Y lo otro, están pensando que va a haber ramas entrecruzadas que se van a estar sombreando y cuando lleguen a la etapa productiva, pues también al árbol le va a costar desviar una cierta cantidad de fotoasimilados para mantener esa área foliar, que en poco tiempo se vuelve improductiva. Y le ven muchas ventajas a los árboles. ¿Qué quiere decir? Que al menos los principios básicos de la poda en los mangos es recomendable implementarlo en los primeros años de crecimiento. De tal manera que definan bien la estructura o las ramas esqueléticas que con el tiempo son las responsables de soportar la mayor cantidad de carga posible, que las definamos de manera adecuada. Y que se pongan en su mente que aquellas recomendaciones de antaño que decían que los árboles de mango y de aguacate no se deberían de podar, pues yo diría que esa cuestión deberíamos de quitárnosla de nuestra mente y llevar a cabo entre ligera e intensa poda en los árboles de mango. Sí. A ver, ¿algún comentario, jóvenes? A ver, si alguien tiene todavía alguna duda de cómo diferenciar la unidad intercalar y la intercalación en mangos, que casi pues, no se los hablamos para ningún otro frutal, porque pues yo al menos me imagino que cuando fueron con el profesor Refugio y podaron duranos, pues allí se les dijo que la rama de mayor importancia desde el punto de vista de la producción es el ramo mixto, ¿no? Y que en función de la cantidad de ellos aplicamos despuntes, raleo, etcétera, pero que también tienen estructuras como es el chifón y el ramillete de mayo,
que también producen, pero tienden a producir frutas de menor tamaño. Acá en el mango no les hablamos de esa condición, ¿no? Que ramo mixto, que todo eso. Y mucho menos les hablamos de que existe la lamburda, la brindilla coronada, la brindilla simple, la bolsa, el botón de flor, etcétera, etcétera. Pues no, porque generalmente les hablamos de los brotes terminales y de la inflorescencia conocida como panícula o tirso. Profe, Mande, tengo una pregunta. a ver. ¿Para qué otros frutales perennifolios aplica este tipo de poda dependiendo de los flujos de crecimiento? Si es que llegan a ser notorios en sus ramas. A ver, mire, así que los tengan tan bien marcados los flujos de crecimiento como en el mango, no. Pero que produzcan en ramas terminales, ¿sí? Que a lo mejor usted puede decir, pues, los despunto y me va a brotar, pero que no se incremente, pues, el número de brotes, como en el mango. Usted puede hacerlo en el aguacate, si se fija. Usted poda casi los últimos flujos de crecimiento, pero luego esos le brotan en otra ramita, ¿sí? O le brotan axilares, pero no todas tienden a ser productivas. Pero el aguacate también produce en las ramas terminales. ¿Quién más produce en las ramas terminales? El lichi, de los que yo le podría decir. Pero que tengan así tan marcado y que se implementen podas de despuntes como en el mango, no. No. Sí, más o menos le contesté. Sí, profe, más o menos. Ok, a ver, entonces usted complemente, pues. Bueno, pues habíamos visto de forma general algunas técnicas de poda en frutales perennifolios con el profe Cuco, pero digamos que de manera general nos recomendó que solamente se pode, se deje a las plantas a vegetarse un poco y ya por ahí de unos 3 o 5 años, ya cuando estén avegentadas, ya se les haga una poda de rejuvenecimiento en función del envejecimiento que tengan, pero que realmente no se recomienda podar a los frutales perennifolios cada año, cuando están en época de producción. A ver, es que allí como que en el caso, por ejemplo, del mango, si usted en árboles ya en producción, si usted no aplica a veces la poda de despunte, usted tiene el riesgo de que los mangos le broten de manera sincrónica. ¿Cuál sería el inconveniente de que en un árbol de mango usted tenga diferentes momentos de brotación? Que también esos brotes diferencien a flor de manera heterogénea, ¿no? Sí, se extiende el periodo de cosecha. Ok, joven. ¿Y a usted le conviene? No, Pues no, porque ¿qué es lo que buscamos? Que de manera sincronizada se tenga la floración, ¿no? Sabemos de antemano que el mango y el aguacate tienen de los más bajos porcentajes de amarres de fruta. Pero ¿qué tal si usted dice, bueno, que la abeja no es tan importante? Pues voy a poner unos panales. ¿O qué tal si por allí hay un montón de moscas que influyen también y favorece ese proceso? ¿O qué tal si dice, voy a hacer aplicaciones de boro, calcio, zinc, etcétera, etcétera? ¿Le conviene o no le conviene que se vengan de forma pareja y uniforme la floración? yes. Así es, joven. Ahora, fíjese, hay
árboles, y hablando en términos generales de la fruticultura, y ustedes podrán ver, por ejemplo, en San Martín, tenemos plantaciones de durazno que todavía no llegan ni a los 20 años y ya están avejentadas, que ya implica una poda de rejuvenecimiento, sí. Pero ¿qué pasaría en aquellas plantas donde usted casi no poda, joven? Que por cuestiones de manejo, mire, en el caso de los duraznos, yo creo que el profesor Refugio les dijo que uno de los síntomas que ustedes pueden ver en los árboles, por ejemplo, de durazno, es que cuando ya se están avejentando, dejan de producir de manera significativa los ramos mixtos y se van a mucho chifón y ramillete de mayo. Son características del árbol que le están indicando a usted que esa plantación ya es avejentada, joven. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si les hablaron de manzano? Si ustedes se fijan, los puntos de fructificación en manzanos son permanentes. ¿Qué quiere decir? Que pueden producir este año, pueden producir el que sigue. Y les hablaron de la bolsa. Les hablaron de la brindilla coronada, de la lamburda y del botón de flor como puntos fijos de fructificación en el manzano, en el peral, en el membrillero. Que muchas veces cuando los árboles están bien formados, no los quiere uno ni tocar. Ese va a producir y ese también va a producir. Sí, joven. Pero vea, yo creo que el mismo doctor Refugio les dijo a ustedes que la poda es una forma de mantener rejuvenecida la planta, porque le provocamos que brote continuamente. La renovamos, pues. Si hay alguna rama mal ubicada, si hay alguna rama enferma, provocamos que brote hacia ese lado y lo vamos rejuveneciendo. El hecho de rejuvenecerlo, pues también implica que el árbol lo vamos a mantener durante una etapa más prolongada en producción. También no le voy a decir que si tiene una etapa productiva de 30, con la poda la vamos a mandar hasta 60, pues yo creo que no. Pero sin embargo puede haber plantaciones y mismas de mango que son de 40, 50 años y todavía tienen un buen potencial de producción. Pero ¿qué hicieron? Las estuvieron rejuveneciendo continuamente. Y a diferencia, quizás, no sé, nunca lo he dialogado con el doctor Refugio ni nada, imagínese que usted vaya formando paulatinamente, pero desde las primeras etapas, su árbol. Pues año con año le mete menos mano de obra, ¿no? Pero miren, jóvenes, muchas veces también uno cae como, ¿cómo les podría decir? Como en controversia, porque si ustedes cuando fueron, si es que fueron, a implementar la práctica de poda, muchos de ustedes no coincidían con la rama que iba a tumbar su compañero. Y empezaban a decir, no, pues túmbate esa, no, que esa, no, que túmbate aquella, no, pues que no, que... y casi concluían que no iban a tumbar ninguna. Pero luego, ¿qué es lo que pone uno en criterio? A ver, jóvenes, vamos a tumbar esa rama porque tiene ángulo cerrado, está creciendo paralelamente con esta, está entrecruzada, está quebrada, va en mero medio y el sistema de conducción no corresponde a eso. Y pronto se ponen de acuerdo. Esa túmbala por ángulo cerrado, esa túmbala porque viene enferma, esa túmbala porque está entrecruzada, esa túmbala porque va en el centro y el sistema de conducción es en vaso. Rápido hacen leña, joven.
¿Sí o no? ¿Eh? Pero ¿qué les da esa seguridad, jóvenes? La práctica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahorita pueden empezar y pensar mucho hasta dónde van a bajar una planta de mango. Pero luego ya cuando se están familiarizando, hacen una leña endiablada. Es cuestión de perder el miedo y de no ir al gym un mes continuo. A ver, jóvenes, miren, por hoy ahí le dejamos, ¿no? Sí, profe. Bueno, jóvenes, que tengan un bonito día, cuídense. Muchas gracias, profe. Igualmente. Ándale, pues. Profesor, cuídese. Hasta luego, profe. Igualmente, jóvenes, ándale, échenle ganas. Ánimo. Hasta luego, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Ánimo, profe, ánimo. Ánimo.